Buenas tardes a todos y todas, padres de familia, acudientes y demás cuidadores de nuestros niños del Colegio Castilla, jornada tarde. Mi nombre es Diana Villalba, soy psicóloga orientadora del ciclo 1, que comprende de los grados preescolar a tercero, y el día de hoy nos encontramos en la segunda escuela de padres, correspondiente al año 2021. Hoy trabajaremos sobre un tema que es ser niño. Esa va a ser nuestra temática del día de hoy. Vamos a perseguir dos objetivos a lo largo de la conferencia, a lo largo de la charla, que son los siguientes. En primera medida, sensibilizar a las familias frente a la etapa de la vida en la que se encuentran los y las estudiantes y sus implicaciones. Y el segundo objetivo es resaltar aspectos importantes relacionados con el desarrollo de los y las estudiantes en sus diferentes ámbitos de vida. Bueno, primero que todo, ¿qué es ser niño o niña? De acuerdo con el Ministerio de Salud, la infancia es una etapa del ciclo vital que va de los 0 a los 11 años. Comprende dos subetapas que son la primera infancia, que va de los 0 a los 5 años, y la segunda infancia, que va de los 6 a los 11. Sin embargo, esta es una definición pues básica acerca de la niñez, pero hay unos aspectos que son más relevantes dentro de esta etapa y que vamos a leer esta definición a continuación. Siempre ha habido un criterio ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse. Entonces, esta es la definición que vamos a tener en cuenta a lo largo de la charla, sin perder de vista, pues que la edad cronológica es algo importante dentro de esta etapa, o que define esta etapa. Bueno, el primer aspecto que se menciona allí es que la infancia debe y es un espacio delimitado y seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que brindar este espacio seguro a los niños en dos aspectos principalmente. En primera medida, desde la parte física. ¿Eso qué implica? Que debemos tener y extremar cuidados cuando tenemos niños en la casa que tienen o que están dentro de este rango de edad. ¿Cuidado con qué? Con elementos tóxicos como medicamentos, como sustancias limpiadoras que podemos utilizar para la casa, para la ropa, con elementos cortantes, con el fuego, la cocina, la estufa. Hay que contemplar el riesgo de caídas que puede tener el lugar donde habitamos. Ahorita en la época de diciembre hay que ser muy cuidadosos con el tema de la pólvora, que además no está permitida, cuyo uso solamente debería ser en manos de expertos, pero en el caso de que en el barrio o en el espacio donde nosotros estemos haya uso de pólvora, los niños no deben manipular estos elementos ni tampoco deben estar cerca de las personas que están manipulándola. Entonces, esto con relación al tema físico. Los niños tienen derecho a tener un espacio físicamente seguro. Desde la parte emocional, que digamos que es algo que a veces no tenemos tan en cuenta como esos aspectos físicos, los niños deben tener la posibilidad de expresar emociones y pensamientos, deben tener un manejo adecuado de situaciones de cambio. Entonces, por ejemplo, cuando hay duelos, pérdidas, cuando hay separaciones en el hogar, cuando hay cambios de ciudad, de vivienda, de colegio, cuando los padres cambian de trabajo, lo que implica que tengan espacios de tiempo diferentes, también se debe contemplar a los niños, digamos que no para la toma de decisiones, porque pues muchas veces no podemos contemplar tantos elementos para tomar una decisión como cambiar de vivienda o de trabajo, pero sí escucharlos, observarlos, monitorear sus cambios, sus estados de ánimo, ¿sí? Porque son momentos que generan procesos de desadaptación en los niños y que pueden ocasionar algún tipo de dificultades. Entonces, dentro de ese espacio seguro emocionalmente, pues los niños deben tener una continuidad y una regularidad. Entonces, a ellos sí les afecta cuando tenemos cambios muy seguidos y a veces pensamos que pues ellos simplemente se adaptan y ni siquiera contemplamos qué pueden estar pensando o sintiendo al respecto. Deben tener modelos familiares positivos, espacios de familia sanos, donde ellos puedan expresar, pero también puedan ver que las otras personas tienen el derecho a expresar, donde hay una comunicación adecuada, donde los conflictos se manejan de la manera más asertiva posible, porque conflictos siempre van a haber, pero que los niños puedan ver que son situaciones
que se convierten en oportunidades para mejorar o para cambiar. Entonces, debe ser un espacio conocido para ellos, continuo, que ellos sepan que es el lugar donde viven. Hay niños que a veces transitan por la casa de la mamá, por la casa del papá, por la casa de los abuelitos. Esto genera inseguridad en los niños porque no es un espacio fijo. Habrán circunstancias que ameritan que esos cambios se den, pero en la medida que podamos tener un espacio estable para el niño o la niña, pues va a ser mucho mejor. Bueno, dice también que debe ser un espacio separado de la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no deben compartir con los adultos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que los niños deben tener la oportunidad de vivir su niñez y estar separados lo mayor posible de problemas, de funciones, de dinámicas, de conversaciones y de necesidades que son propias de los adultos. Entonces, por ejemplo, de los problemas, cuando hay padres que se separan, a veces entre ellos se generan conflictos que son de difícil manejo. Los niños se van a dar cuenta, pues, que hay un conflicto, los niños se van a dar cuenta que se está dando un proceso de separación, pero no tienen por qué ser testigos de las agresiones que a veces, o la ira que a veces surge entre los padres cuando están en un proceso de separación. Entonces no se puede tapar el sol con un dedo porque los niños se dan cuenta de estas cosas o de la generalidad de lo que está sucediendo, pero sí debemos tratar que ellos no se involucren directamente en los problemas. Por ejemplo, cuando hay separaciones, pasa que uno de los padres le transmite una información al niño y el otro le dice otra cosa y el niño o la niña quedan involucrados dentro de esas problemáticas. Entonces ellos van a saber lo que pasa, pero tratemos de mantenerlos al margen lo mayor posible de las situaciones que a ellos no les corresponden. De las funciones, entonces hay funciones de la vida adulta y hay funciones de la vida de los niños, de la infancia. Hay niños que yo he conocido dentro de los casos que he recibido, que a veces a los 10 años ya prenden la estufa, ya fritan un huevo, y eso no es adecuado, ¿sí? Porque están en una edad donde todavía es de riesgo que manipulen elementos como una estufa. Los adultos sabemos que la estufa hay que apagarla y estamos pendientes de eso, pero un niño perfectamente se le puede olvidar apagar la estufa porque empezó el programa que quería ver. Entonces, ellos deben estar alejados de esas funciones que son propias de los adultos. De las dinámicas adultas. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos una reunión como un matrimonio y nos llevamos a los niños para el matrimonio y decimos, pero ¿por qué se portan mal? ¿Pero por qué son canzones? ¿Pero por qué no están callados en la misa? Porque tal vez no son espacios que sean adecuados para ellos. Entonces, hay que buscar mantener a los niños en espacios que sean apropiados para ellos y no en dinámicas que son propias de los adultos. De las conversaciones, ¿sí? Hay temas que podemos conversar con los niños pequeños, pero hay otros temas que su edad, su desarrollo mental todavía no permiten que comprendan bien. Entonces también hay que buscar, por ejemplo, hay discusiones que ellos no van a comprender que tienen los adultos, debemos buscar que ellos no estén presentes en ese tipo de espacios. De las necesidades de los adultos. Hay familias, hay papás que de pronto trabajan toda la semana, el domingo, el sábado quieren acostarse a ver televisión o quieren estar un buen espacio de tiempo en su celular, ¿sí? Y hacemos lo mismo con los niños, ¿no? Entonces tome su celular para yo poder concentrarme acá en lo mío, ¿sí? O venga, nos acostamos todo el día a ver series, ¿sí? Cuando ese es un plan más adulto que de los niños. Los niños necesitan otro tipo de actividades precisamente por esa etapa y por ese proceso de crecimiento que están llevando a cabo. Entonces, no estoy diciendo que no puede haber un domingo que se queden todos viendo televisión, pero esa no puede ser la rutina, porque los adultos toleramos esa rutina y hace parte de nuestra necesidad de descanso y de ocio, pero no hagamos que nuestras necesidades estén por encima de las de los niños o meterlos en una dinámica que corresponde más a los adultos. Bueno, también dice la definición que la niñez, la infancia debe ser un tiempo donde los niños puedan jugar, crecer y desarrollarse. Entonces vamos a ver dos frases acá. La primera dice, este niño no quiere sino jugar.
Ahí le pongo anónimo porque se lo he escuchado a muchas personas, ¿sí? Entonces, a veces nosotros decimos, queremos que el niño nos ayude con algo y él solo quiere estar jugando. O queremos que el niño vea una película con nosotros, pero no porque no le gustó, sino quiere estar jugando. O queremos que haga tareas, pero el niño no quiere porque solo quiere estar jugando. Lo que pasa es que el juego es una de las necesidades más grandes que tienen los niños, ¿sí? Por eso esta segunda frase. Los niños necesitan la libertad y el tiempo para jugar. Jugar no es un lujo, es una necesidad. Nosotros como adultos podemos pasar meses sin jugar un juego de mesa, sin tener algunas actividades de ocio relacionadas con el juego, pero los niños no. Para ellos es una necesidad. ¿Para qué les sirve el juego a los niños entonces? Básicamente en tres aspectos. En su desarrollo físico, en su desarrollo mental y cognitivo y en la parte social. Desde lo físico ayuda a que los niños desarrollen, ¿sí? O fortalezcan su tono muscular, su motricidad gruesa y fina, que tengan la posibilidad de hacer movimientos coordinados, que desarrollen habilidades para poder tomar el lápiz, el esfero para poder escribir, les va a ayudar a disminuir el riesgo de obesidad y sobrepeso, ¿sí? Mejora el sueño en la noche, entonces los niños que juegan, de pronto ustedes ven que los niños en vacaciones cuando uno los lleva al aire libre y juegan y corren, llegan más cansaditos y duermen mejor en la noche, porque eso hace parte de lo que les ayuda a descansar, ¿sí? Entonces podría uno decir es contradictorio, pero el juego lo que hace es una descarga de energía y ayuda a descansar precisamente porque descargan energía, quedan sin energía y necesitan recuperarse. También les ayuda en su desarrollo mental y cognitivo, fortalece procesos de atención, de memoria, de planeación, ayuda a que desarrollen la creatividad y la imaginación. Eso tiene mucho que ver con el tipo de juego que se utilice, ¿sí? Entonces yo recomiendo mucho los rompecabezas, los juegos de mesa que impliquen que ellos piensen en estrategias para ganar. Eso ayuda mucho a mantenerlos concentrados y a fortalecer su atención y su capacidad de planear y ejecutar cosas que han planeado. Y por último, la parte social. Entonces, el juego ayuda a que los niños socialicen adecuadamente con adultos, a que socialicen con niños, les enseñan a cooperar cuando son juegos cooperativos de ayuda, de trabajo en equipo, fortalece el desarrollo o el seguimiento de instrucciones, ¿sí? Porque todos los juegos tienen unas reglas, entonces si los niños se ciñen a esas reglas, pues va a ser más fácil que sigan otro tipo de instrucciones, les ayuda a regular sus emociones, les ayuda a tolerar la frustración, ¿sí? Eso depende mucho del manejo que también nosotros hagamos, porque a veces los adultos cuando tenemos un niño jugando, entonces lo dejamos ganar o le cambiamos las reglas para que no pierda, ¿sí? Entonces esa no es la idea, la idea es que la niña o el niño pueda seguir unas reglas y si perdió, pues aceptar que uno en los juegos gana y pierde. También les ayuda a aprender el respeto de los turnos, a esperar, a ser pacientes. Entonces, los juegos y el juego en la infancia desarrolla esa parte social. Bueno, para crecer y desarrollarse. Entonces dice que la infancia debe ser un espacio donde los niños puedan crecer y desarrollarse. También en diferentes ámbitos, corporalmente, cognitivamente, desde el lenguaje y también desde la socialización. Corporalmente, ¿qué debemos garantizar para que la infancia sea una etapa adecuada? Que haya una alimentación saludable, que los niños tengan ejercicio físico, que tengan actividad física y no solamente que estén con la tablet, con los videojuegos o el celular, ¿sí? Porque además acuérdense lo que les decía del beneficio de la actividad física sobre el desarrollo de sus habilidades. Si ellos no hacen este tipo de actividad, pues no van a poder fortalecer su tono muscular, su coordinación y van a tener dificultades más adelante. Entonces debemos garantizar esos espacios de actividad física, debemos garantizar que los niños duerman por lo menos 8 horas. Estos chicos están en una edad donde deben dormir ese mínimo de tiempo. Si duermen mucho más, pues mucho mejor, ¿sí? Y pues que sea en la noche, ojalá no siestas por la tarde, porque eso a veces afecta y altera los ritmos de sueño en la noche.
A nivel cognitivo, debemos fomentar la lectura, tenemos que estar muy pendiente del manejo de los hábitos de estudio de los niños, que tengan un espacio adecuado para hacer tareas, que tengan un tiempo adecuado, que no sea con el televisor prendido o de pronto que el papá está viendo una película y el niño está tratando de concentrarse acá haciendo una tarea. No, debe haber hábitos de estudio que permitan que los niños y las niñas puedan desarrollar esa parte cognitiva de manera adecuada. No deben permanecer en la tablet, en el celular, en el computador mucho tiempo, porque eso afecta el desarrollo de algunos procesos a nivel cerebral. Entonces, los niños deben tener límites y tiempos determinados de uso de los dispositivos tecnológicos. Deben tener un acompañamiento en la organización de sus actividades, en la organización de sus espacios. Aprovechemos que ya el colegio está abierto, ¿sí? Hubo pues más de un año que los niños no pudieron asistir al colegio, pero ya pueden traerlos. Entonces la idea es que los niños puedan asistir, que asistan regularmente, no un día sí y otro no, sino que puedan asistir y recuperar todo ese tiempo que de alguna manera la pandemia nos vino quitando. Los niños que estén trabajando en casa, listo, está bien que continúen en su aprendizaje virtual si esa es la decisión de los padres por circunstancias, digamos, de fuerza mayor, pero entonces es importante el cumplimiento con las actividades, es importante que los niños tengan también espacios y tiempos de trabajo en casa, que si hay una clase se conecten, ¿sí? Porque a veces nos hemos dado cuenta que los niños dicen nos mantenemos en lo virtual, solamente envían unos trabajos y no sabemos qué está pasando con los niños en casa el resto del tiempo. Eso afecta grandemente sus habilidades cognitivas. Cuando vuelvan al colegio, cuando lleguen al colegio presencialmente, pues van a venir sumamente perezosos, sumamente desadaptados del ritmo del colegio y pues no va a haber una equivalencia entre lo que su parte biológica y su desarrollo le está pidiendo y lo que estamos dándole a él. Entonces, si están en el aprendizaje virtual, igual el niño debe tener un horario y un tiempo de estudio todos los días. Desde la parte del desarrollo del lenguaje, entonces es importante que no les hablemos consentidamente, ¿sí? Que les hablemos de manera adecuada, incluso desde antes de los 2 años, que es cuando de pronto más se favorece ese lenguaje, pero sobre todo en esta edad, pues no hay que favorecer ese tipo de lenguaje con los niños. Hay que corregirle los errores de pronunciación cuando los identifiquemos, hay que estimular el lenguaje verbal, hablar con ellos continuamente, permitirles hablar también con nosotros de diferentes temáticas. Es importante dentro del proceso que ellos están, es toda la parte de lectoescritura, es aprendizaje y refuerzo de su lectoescritura. Entonces es importante adaptarlo al día a día, que si vamos caminando por la calle le pidamos que nos lea un letrero, que si vemos un carro le pidamos que nos diga cuáles son las placas del carro, así reforzamos el aprendizaje de letras y números, que no sea solamente el sentarnos a leer el cuento o hacer la tarea, porque se vuelve un espacio limitado. Tenemos que mostrarle a los niños que su aprendizaje lectoescritor les va a servir para vivir en el mundo, para poder desarrollarse adecuadamente en el mundo. Y bueno, finalmente, en esa parte del lenguaje, si identificamos dificultades, si estamos preocupados de pronto por el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos, comentarle al docente, comentarme a mí como orientadora para que podamos revisar a ver qué es lo que está pasando con el niño o la niña. Bueno, finalmente, en este tema, el tema del dictado en casa, ¿sí? Es importante que refuercen ese tema de dictado, que les enseñen rimas, que les enseñen canciones, ¿sí? Porque eso fortalece de alguna manera un proceso que se llama conciencia fonológica y que va a ayudar a que los niños puedan leer y escribir mucho mejor. ¿Listo? Y pues el último punto, que es la socialización. Entonces, ¿qué necesitamos que los niños tengan en esta etapa de infancia?
apoyo y acompañamiento, manejo de normas y reglas, entrega de funciones de acuerdo a la edad. Entonces antes les decía que de pronto el niño no debe manipular la estufa, pero ya puede recoger el desorden de la ropa, ya puede tender su cama. Cada edad, ¿sí?, va trayendo la posibilidad de que el niño haga algo. Lo importante es que desde pequeños ustedes les enseñen que deben cumplir responsabilidades y que no todo lo van a hacer por ellos. Es importante el establecimiento de consecuencias tanto positivas como negativas. Si el niño hace cosas que son las adecuadas, las esperadas en el cumplimiento de sus responsabilidades, hay que reforzar eso. Así sea verbalmente diciéndole, estuvo muy bien lo que hiciste, ¿sí? O me siento muy feliz de que hayas sacado una buena nota, ¿sí? Pero es importante establecer esas consecuencias. También la consecuencia a nivel negativo. Entonces, si el niño hizo algo que no debía hacer, pues ejercer algún tipo de sanción, ¿sí?, que no necesariamente tiene que ser vista como un castigo gravísimo o fuertísimo. Ojo con el tema del castigo físico, no es una opción, está más que visto que no funciona. Sí, a veces hay papás que piensan que es la única manera en que el niño entiende, pero si es de esos niños que no parece importarle que lo vayan a castigar, pues mucho menos le va a afectar o le va a servir ese tema del castigo físico. Entonces, esa no es una opción, retírenle beneficios, privilegios, cosas que le gustan. Simplemente un llamado de atención también puede ser una consecuencia negativa por algo que ellos hicieron y que no está bien. Traten siempre de explicar cuando lo castigan o cuando le ponen una sanción o una consecuencia negativa, por qué está recibiendo esa sanción y qué se espera de él o ella más adelante con relación a la misma situación. Bueno, entonces, cuando hablamos que los niños deben poder crecer y desarrollarse en esa etapa de infancia, hablamos de todo esto, que debemos favorecer su desarrollo corporal, cognitivo, el desarrollo de su lenguaje y su socialización. Es muy importante que ustedes puedan realizar seguimientos y controles médicos de los niños, ¿sí? A veces nosotros nos confiamos porque vemos al niño bien, como que está creciendo bien, está bien de peso y no lo llevamos a un control. Es importante que hayan esos controles de crecimiento y desarrollo, la cita con medicina general por lo menos una vez al año, por lo menos cada 6 meses, sobre todo si nosotros estamos viendo anomalías o cosas que no nos parecen naturales. Bueno, el control odontológico es súper importante. Los niños de este ciclo están en una etapa donde van a perder sus dientecitos de leche y van a tener los dientes que van a tener para todo el resto de la vida. Entonces, los hábitos de higiene, de cepillado, el control de odontología, todo eso es importante. Hay que tener una comunicación permanente con la escuela, desde orientación, y creo que todos los directores de grupo también siempre están mostrando una disposición para atenderlos a ustedes como padres. Entonces es importante que si hay dudas pregunten, que si hay sugerencias comenten, pero que haya una comunicación permanente y de ambas partes con la escuela. Búsqueda de ayuda si se requiere. Desde orientación siempre estaremos dispuestas a recibir pues todas las solicitudes que se relacionen con este proceso de aprendizaje, de crecimiento del área emocional y social de los niños y las niñas para poderles colaborar. Y que es muy importante que haya un seguimiento de las indicaciones y un cumplimiento de las responsabilidades, porque a veces desde orientación, por ejemplo, solicitamos el control médico, la cita con el especialista, la valoración de coeficiente intelectual, o dejamos algunos planes caseros o actividades y cuando vamos a realizar el seguimiento, pues nos damos cuenta que no se ha cumplido con esto. Entonces es importante que si en algún momento se hacen sugerencias o solicitudes desde orientación o desde cualquier otra dependencia del colegio, haya un cumplimiento de esos acuerdos. Bueno, para no olvidar, los niños van a dejar de ser niños. A veces los papitos dicen como, yo voy a darle a mi niño todo lo que pueda ahorita y ya cuando sea grande él se defenderá solo. Sí y no, porque lo que usted le dé a su hijo en este momento le va a ayudar para cuando él crezca. Lo que usted le enseña a su hijo, a su hija en este momento,
son herramientas que le van a servir para manejar la vida. Entonces, piensen que sus hijos van a crecer y lo que aprendan, vivan y conozcan en este momento y sobre todo en la infancia y en la adolescencia van a ser la base de quién va a ser esa persona en el futuro. Hay heridas, así como cuando nosotros estamos creciendo y nos montamos en el columpio y nos caímos o en la bicicleta y nos quedó la cicatriz y cuando somos adultos miramos y decimos, sí, es que esto me pasó cuando tenía tantos años y estaba haciendo esto. También van a haber heridas desde la parte emocional. Tenemos que tratar de dejar la menor cantidad de heridas abiertas y cicatrices posibles en nuestros hijos. Tengan presente que es mucho más fácil criar hijos sanos cuando son niños que sanar adultos con heridas. Desde el aprendizaje, entonces, es importante tener en cuenta que todos estamos aprendiendo todos los días. Y ser padres también implica procesos de aprendizaje. Entonces, ser receptivos a las sugerencias, escuchar, indagar, buscar, leer. Si tenemos dudas, preguntar o consultar. Ahora con el internet hay muchas cosas que podemos buscar y encontramos respuestas. Entonces, no creer que porque somos papás o de pronto ya tenemos 3 hijos, ya sabemos cómo se hacen todas las cosas. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Incluso nosotros como profesionales, yo como orientadora, como psicóloga, todos los días aprendo y a veces aprendo de los niños, de los padres, ¿sí? De las personas con las que interactúo y digo, nunca se me hubiera ocurrido hacer esto, ¿sí? Entonces, seamos abiertos a que todo el tiempo estamos aprendiendo y en la labor de padres ese aprendizaje también está presente. Bueno, en conclusión, necesitamos apoyo y límites para los niños, ¿sí? La niñez es una etapa donde se requiere de mucho apoyo y de muchos límites. Entonces, para que no lo vayan a olvidar, tenemos 2 manos. Con una mano vamos a apoyar a nuestros hijos, con esta mano vamos a darle lo mejor de nosotros, vamos a ser afectuosos, les vamos a mostrar cuánto los queremos y con esta otra mano les vamos a poner límites. Y poner límites es decirle, eso no se puede en este momento o eso no se puede de esta manera o no te puedo dar algo que quisiera darte, más adelante será. Pero entonces es aprender a equilibrar estas 2 manitos y dar de cada uno de esos elementos la cantidad justa. ¿Listo? Cuando eso no pasa, cuando no damos el apoyo adecuado, cuando no damos los límites de manera adecuada, pueden pasar 2 cosas que es lo que les quiero mostrar. Ahora, por un lado, esas heridas de la infancia, cuando no apoyamos lo suficiente, hay 8 heridas que pueden quedar en los niños. 1 es la herida de humillación, la primera es la herida de humillación. Esta herida se la generamos a los niños cuando les decimos, eres un torpe, eres una persona mala, cuando nos burlamos o les señalamos algún defecto físico y ahora papás que dirán, no, pero eso no pasa. Sí pasa y yo lo he visto. Entonces, esa es la primera herida que podemos causarle a nuestros hijos. La segunda, la ausencia de los padres, la sensación de abandono. Cuando los niños son abandonados físicamente por uno de sus padres, a veces desde los procesos de separación, padres o madres han sido las mejores figuras, pero cuando se separan, parece que también se separaran de sus hijos. Entonces, esa ausencia de los padres desde lo físico o desde lo emocional, es decir, que el padre o la madre está en casa, pero no juega, pero no se acerca, pero no pregunta, pero no consiente. Eso genera esa sensación de ausencia de los padres. La herida de injusticia. Esta herida se presenta sobre todo cuando tenemos varios hijos y a unos les damos una cosa y a otros les damos otra, ¿sí? Mostramos preferencias o, por ejemplo, cuando son los niños de 7 años que tienen su hermanito de 4 años y el hermanito de 4 años molesta y es cansón y nunca le ponen consecuencias y al niño de 7 años sí. Entonces va a sentir esa herida de injusticia hacia él. La traición de los padres, cuando los padres prometen a los niños te voy a llevar al parque o te voy a dar tal cosa y no cumplen. Esa es una sensación de traición para los niños. Cuando, por ejemplo, se presentan situaciones de infidelidad, no solamente la pareja se siente traicionada, también el niño o la niña, también los hijos se sienten traicionados por el padre que pudo haber tomado decisiones
que pueden herir al resto de la familia. Entonces, esa es la herida de traición. El sentirse rechazado, ¿sí? El sentirse no aceptado. Cuando yo le digo al niño, es que tú no eres el hijo que yo quería tener, o tú no eres como yo quisiera que tú fueras. Lo estoy rechazando, no lo estoy aceptando con sus defectos y no estoy buscando darle una solución a esas dificultades, sino que estoy diciéndole, tú no eres lo que yo quería, y eso va a quedar marcado en los niños hasta su edad adulta. Anular las emociones, decirle a los niños que no pueden sentir, que no pueden llorar, que no sean tan quejetas, que se ponen tristes por bobadas. Eso es anular las emociones y también genera una herida que dura o que perdura hasta la adultez. Arrebatar la infancia, no permitirles jugar, no permitirles hacer las cosas para las que está un niño y que acabamos de ver cuando los cargamos de funciones adultas, cuando los encargamos del cuidado de sus hermanitos. No estoy diciendo que los hijos no puedan ser un apoyo para los padres, pero debe ser en una justa medida y proporción, y no podemos arrebatarle a los niños la posibilidad de vivir como niños por ayudarnos a cumplir con nuestras responsabilidades de adultos. Y la última herida es la falta de cariño. Entonces, cuando nosotros somos esos papás que decimos, yo le doy todo a mi hijo, pero yo soy seco, o yo no soy de abrazos, o yo no soy de consentir, a los niños les hace falta eso. De hecho, han surgido estudios donde se ha podido observar que niños prematuros, que niños con dificultades de salud se sanan más rápido o crecen y se desarrollan más rápido cuando reciben afecto, cuando reciben contacto de sus padres o incluso de otros adultos. Entonces, el cariño por parte de los padres es supremamente importante, y si nosotros no somos afectuosos, tenemos que ser conscientes de que tenemos hijos y que si no lo somos, eso puede generar unas heridas en ellos que van a llegar hasta su adultez. De hecho, si ustedes ven ahí en el cuadrito, dice cuál va a ser la cicatriz en la edad adulta o cómo va a ser ese adulto si nosotros de niño generamos esas heridas. Entonces, el adulto que vivió humillación tiene timidez extrema o se vuelve una persona sumamente prepotente. Cuando ha habido un niño que tiene o que ha tenido ausencia de sus padres, va a tener dificultades para entablar relaciones duraderas o va a ser una persona dependiente afectiva. Cuando hay niños que han vivido la injusticia, crecen y se vuelven personas autoritarias. Cuando hay niños que han sentido la traición de sus padres, y crecen, se vuelven controladores y perfeccionistas. Cuando los niños se han sentido rechazados y crecen, se vuelven personas solitarias, que tienen dificultades para encontrar una pareja, para tener amigos, y que siempre van a huir porque no quieren volver a experimentar ese rechazo o van a sentir que los van a rechazar nuevamente. Cuando se anulan las emociones, las personas se vuelven frías o demasiado impulsivas y con dificultades para regular sus emociones. Cuando se arrebatan los niños la infancia, son personas que viven o crecen con frustración o que se saltan las etapas o se saltaron las etapas, entonces permanecen de adultas en una inmadurez emocional muy grande, quieren seguir viviendo como niños o adolescentes porque no pudieron disfrutar esas etapas. Y cuando ha habido falta de cariño, pues son niños que crecen con una falta grande de empatía y compasión hacia los demás. Entonces, los invito a mirar, papás, cómo podemos evitar estas heridas en nuestros hijos, y si miramos al futuro quisiéramos verlos así de adultos con estas características, y tengan en cuenta que son patrones que se repiten. Entonces, de pronto, nuestros padres nos generaron unas heridas y nosotros le generamos unas heridas a nuestros hijos, y nuestros hijos es posible que se las generen a sus propios hijos. Entonces, hay que romper esas cadenas, hay que buscar no generar esas heridas. No vamos a ser los padres perfectos, pero sí cada vez más conscientes de cuáles son las cosas que les hace daño a nuestros hijos. Por otra parte, entonces decíamos que qué pasaba cuando había ausencia de apoyo o ausencia de límites. Cuando hay ausencia de apoyo ya lo vimos. ¿Y qué pasa cuando no ponemos los límites adecuados?
cuando además hay personas que llegan pensando, yo no quiero que mi hijo tenga ninguna de esas heridas, yo no quiero que mi hijo sufra nada, pero nada. Entonces nos volvemos papás supremamente permisivos, complacientes, ¿sí? Que como pueden ver ustedes en la imagen que aparece ahí, el rey o el emperador se vuelve el niño y él es el que dice qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace y no solamente lo que hace él, sino lo que hacen sus papás. A veces hay niños que, por ejemplo, le dicen a la mamá o al papá, tú no tienes derecho a salir por la noche, si no yo me pongo a llorar o no duermo. Son ellos los que manejan varias de las situaciones. Entonces, hay un síndrome que se llama el síndrome del pequeño emperador. El síndrome del pequeño emperador se da cuando son los niños los que mandan en la casa. Sí, que a veces los papás dicen, uy, yo como que no voy a tal reunión porque este chiquitín me avergüenza porque empieza a portarse mal y él no me hace caso y entonces es grosero o sale con cosas que no debería salir y qué vergüenza. Entonces, ¿cuándo aparecen estos pequeños emperadores? Cuando no les enseñamos que todo en la vida tiene límites, que a veces no es no, cuando no establecemos consecuencias por los actos que los niños tienen, sino que decimos como, yo ya me cansé de decirle que no haga o de establecerle alguna consecuencia y no le funciona. Eso lo que va a hacer es a reforzar esa conducta de los niños. Cuando cedemos ante las pataletas, entonces cuando el niño nos dice, yo no voy a salir si tú no me compras tal cosa, ¿sí? O yo no voy a comer si tú no me preparas tal cosa. Y nosotros, por evitar el conflicto, cedemos ante las pataletas. Esta es una situación que me parece muy importante mencionar y es estos adolescentes que son rebeldes, que son irreverentes, que son difíciles y a veces los papás le dicen a uno, pero ¿yo qué hago? Yo no sé qué hacer ya. ¿Mm? Hay muchas cosas que se pueden hacer en esa etapa, pero la mejor manera de evitar que eso se dé en la adolescencia es en la etapa en la que ustedes se encuentran con sus hijos. Si ustedes no quieren experimentar problemas difíciles en la adolescencia con sus hijos, enséñenle límites, consecuencias y no cedan ante la manipulación de los niños. Es en este momento donde se empieza a formar esa personita que vamos a tener a los 15 y que vamos a tener cuando sea adulta. No es en ese momento cuando tenemos que entrar a establecer más consecuencias o límites con ellos. Entonces estamos en el momento propicio y perfecto para educar a los niños de la mejor manera para que después no nos vayan a representar dificultades más grandes. Igual, eso no quiere decir que no puede pasar, ¿sí? Porque pues la adolescencia es una etapa difícil, pero entre más estructurados llevemos los niños a esta etapa, pues menos complicado va a ser el manejo, que a veces es una de las preocupaciones grandes de los papás. Bueno, y para terminar, entonces les voy a dejar 3 recursos. El primero es un material que pueden consultar si tienen dudas, por ejemplo, con relación a qué funciones podría tener un niño a determinada edad. Entonces, es un material que tiene varia información que puede ser de su interés. Los invito a revisarla. En segunda medida, les voy a dejar un enlace para que puedan realizar una evaluación de la actividad del día de hoy. Me puedan contar cómo les pareció, si les gustó y qué temáticas sugieren para próximas escuelas de padres. Y finalmente vamos a tener un enlace a un boletín de calificaciones, pero a diferencia de los boletines de siempre, no va a ser de sus hijos, sino de ustedes. Igual no se trata de evaluar en realidad su rol como padres, sino de que ustedes puedan reflexionar de su propio rol, acerca de su propio rol y ponerse objetivos para mejorar y cambiar en lo que ustedes crean que necesitan trabajar en este momento y que les pudo haber sugerido la actividad de orientación. En ese enlace, en ese formulario, ustedes en la parte de abajo van a encontrar la opción de recibir una copia de sus respuestas. Eso es para que les llegue al correo y ustedes puedan pues hacer su análisis juicioso y cuidadoso donde puedan decir, bueno, esto es lo que me voy a proponer trabajar con mi hijo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, espero que haya sido de su agrado la escuela, que nos podamos ver ya el próximo año probablemente de manera presencial y pues les dejo mi correo
para que me realicen cualquier consulta o inquietud que tengan. Es orientadianav@gmail.com. Recuerden que mi nombre es Diana Villalba, soy la orientadora de la jornada tarde del ciclo 1. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.